saludo a todos los miembros de nuestra comunidad de pensamiento sistémico. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde reflexionamos y hablamos sobre los sistemas complejos en compañía de expertos e investigadores en el tema. Hoy nos complace tener con nosotros a Natalie Mesa García. Natalie es colombiana, ella actualmente está haciendo un doctorado en la Universidad de Gatwick en Reino Unido y es especialista, es investigadora en el campo de los sistemas complejos y su aplicación en la sociedad y en la política. Natalie, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a ti por tenerme aquí y recibirme. Pues bueno, para nosotros es un placer contar con Natalie. Y bueno, Natalie, la primera pregunta en este espacio es: ¿qué es para ti un sistema complejo? Bueno, un sistema complejo es un conjunto de elementos, de interacciones, de dinámicas que están relacionadas de manera no lineal. Es decir, que uno no puede trazar una correlación directa entre la causa o el conjunto de causas y los efectos, porque no son directamente proporcionales. No es como cuando uno tiene un sistema físico que puede trazar una trayectoria directa. Cuando tienes un sistema complejo, realmente no puedes predecir con específica certeza qué va a pasar. Entonces, un sistema complejo se caracteriza por gran incertidumbre, por aleatoriedad, por procesos que emergen de abajo hacia arriba en vez de estar dirigidos de arriba hacia abajo, por procesos de autoorganización local en donde por medio de intercambio de información o de procesamiento de información directo entre elementos que están relacionados de manera cercana, pero esta cercanía no es física, no es de distancia necesariamente, entonces se producen ciertos patrones que es posible estudiarlos, y eso es un sistema complejo, un conjunto de patrones en red, autoorganizado, en redes de múltiples niveles, múltiples escalas, con interacciones no lineales. Pues una definición muy interesante y además muy rica por la carga conceptual y por todos los conceptos que nos aportas. Y ahora te quería preguntar, Natalie, ¿por qué se te ocurrió estudiar esto de los sistemas complejos? Bueno, la historia es muy bonita. Yo estaba estudiando artes visuales para pintar y en algún momento cuando estaba en el colegio me había encontrado con los fractales. Entonces, cuando estaba estudiando artes visuales, me encantaba pintar fractales. Fractales son estas estructuras matemáticas que tienen la particularidad de que repiten la estructura global en escalas más pequeñas. Esta propiedad se llama autosemejanza. Entonces, en algún momento, pintando fractales, se me ocurrió o pensé, era una época en la que la coyuntura política de Colombia era muy crítica hacia el gobierno que había. Entonces pensé, ¿qué tal si los sistemas de representación política fueran autosemejantes? En aquel entonces todavía creía en la democracia. Entonces se me ocurrió, bueno, voy a diseñar un tipo de democracia que nos permita que al tú representar a alguien o al tú estar representado, esa persona realmente te represente sociológicamente o en cualquier sentido, porque no hay ninguna garantía cuando tienes un sistema de representación de que al tú depositar tu voto vas a recibir lo que esperas, porque es totalmente imposible que una sola persona pueda concentrar todos los intereses de miles o de millones de personas. Entonces decidí cambiar de estudiar artes a estudiar ciencia política y la transición simplemente ocurrió que me di cuenta que dado el mundo contemporáneo en el que vivimos, en donde todo está mediado a través de la tecnología, si queremos mejorar nuestros sistemas políticos, necesariamente tenemos que incluir el Internet como base. Entonces luego esa idea fue la que extrapolé al doctorado y todo empezó por el arte. Pues qué bien, ¿no? Y entre otras cosas te comento es que dentro de las indagaciones, las investigaciones y un poco esa búsqueda que desde la
fundación hemos estado realizando sobre los sistemas complejos, nos hemos encontrado que sistemas complejos y arte han ido muy de la mano históricamente, sí, incluso históricamente. Sí. De hecho, hay varios artistas visuales que utilizan el concepto de fractales, el concepto de sistemas complejos, y bueno, es toda una riqueza. Esperamos que en alguna de las próximas entrevistas podamos tener aquí a un artista de este tipo, que seguro que sería una oportunidad muy enriquecedora para nosotros y para todos los miembros de nuestra comunidad. Ahora, bueno, ya nos has comentado que estás tratando de hilvanar y de conectar todos estos conceptos en tu investigación de doctorado. Te invitaría a que nos contaras un poquito sobre qué va tu doctorado, cómo lo estás abordando y, bueno, un poco que nos cuentes tu trabajo actual. Mi trabajo, yo estoy estudiando un proyecto que se llama el proyecto de la isla flotante. Entonces hay 3 elementos conceptuales claves, o el origen de por qué me orienté hacia allá, es porque en estos momentos hay una tendencia hacia crear sociedades startup, que son sociedades o ciudades que utilizan los principios de las compañías startup para autoorganizarse. Y también estamos viendo más y más micronaciones como Liberland o como Sealand emergiendo. Entonces, en términos de entidades políticas nuevas, tenemos esta tendencia. En paralelo, hay nuevas mediaciones de interacciones o regulaciones que están permitiendo, sobre todo a futuro, que estos nuevos tipos de entidades puedan autoorganizarse de manera no centralizada, como las leyes policéntricas, que son leyes que no necesitan tener el respaldo del Estado como monopolio de las leyes para poder intercambiar, para poder transar. Cada vez más hay zonas económicas especiales que permiten que estas entidades tengan cierto tipo de autonomía, y también están más relaciones público-privadas, o sea, ciudades startup en donde el rol de prestar servicios de los gobiernos se reemplaza por privados, se reduce incluso un poco o bastante, porque cuando eliminas la burocracia no tienes que financiarla tanto, entonces se descentraliza todos los servicios que prestan los estados. Y el tercer componente es la complejidad. Voy a dejarlo para el final. Entonces, mi investigación, y el tercer componente, esto es otro, es crear nuevos tipos de espacios o nuevos tipos de asentamientos humanos en nuevos espacios. Eso es una tendencia que en el mundo tecnológico está ahí evidente. Cada vez hay más proyectos para crear asentamientos humanos debajo del agua. Ahora mismo es muy popular en Marte con Elon Musk, muy ciencia ficción en órbita. Y mi caso de investigación de mi doctorado es en el mar, una comunidad flotante que espera ser una nueva entidad política a futuro, que pretende o que va a utilizar este tipo de regulaciones descentralizadas típicas de una zona económica especial y con relaciones público-privadas, más que todo privadas, y en un nuevo tipo de espacio. Entonces, ese es como el trasfondo, los 3 elementos políticos que componen mi proyecto. Y la manera en la que lo estudio es por medio de la complejidad, porque veo que a pesar de que hay una tendencia hacia allá, poco se ha hablado en complejidad de política no relacionada con el Estado-Nación, con la gobernanza o sobre todo con las políticas públicas. Entonces estudio los procesos internos de autoorganización de la isla flotante, la emergencia de estos nuevos tipos de sociedades a nivel global y el espacio teórico que hay que llenarlo para entender esta tendencia. Entonces voy muy de la mano con la biomimicry, cómo hay ciertos patrones en la naturaleza que nos pueden ayudar a entender cómo podemos autoorganizarnos mejor, porque la naturaleza es el mejor referente que tenemos. Pues
Me parece muy interesante este concepto que has mencionado repetidamente, el de autoorganización. No sé si nos quieres hablar un poco más acerca de él, explicárnoslos en qué consiste, cómo te lo encuentras normalmente en la naturaleza y qué repercusión puede tener para nuestra vida y en general para nuestra realidad. En términos de lo que nos compete, lo político, la autoorganización puede ayudar a mejorar nuestros sistemas políticos, los sistemas que utilizamos para organizar las sociedades humanas. Un aspecto clave es ayudar a eliminar la corrupción, porque gran parte de por qué la corrupción se da en los sistemas políticos es porque hay nodos que concentran gran capacidad de poder y tienen la capacidad de transmitir información de manera de arriba hacia abajo hacia los demás nodos que tienen menos poder que ellos. Entonces, cuando eliminamos esa visión de intentar organizarnos de arriba hacia abajo y nos enfocamos en los procesos locales que pueden dar origen a maneras más óptimas de solucionar problemas específicos, entonces le quitamos poder a esos nodos que están ubicados aquí arriba y que en muchas ocasiones lo que hacen es bloquear esa tendencia natural que tenemos los sistemas sociales humanos, en lo político, en lo económico, de autoorganizarnos. Y en general, ¿tú cómo valoras pues, bueno, el desarrollo actual de la investigación en sistemas complejos? ¿Cómo crees que está evolucionando este campo de investigación, de pensamiento? Bueno, indudablemente yo lo veo avanzando. Stephen Hawking dijo que el siglo XXI es el siglo de la complejidad. Y la verdad es que cada vez veo más iniciativas, es simplemente la tendencia que por lo menos en física y matemática, la mayoría de modelos que se están haciendo están orientados hacia la complejidad, esté o no la palabra y los demás conceptos. En ciencias de la computación también, no solamente porque gran parte de los sistemas computacionales hoy día se basan en uno de los sistemas más complejos que hay también y autoorganizados, que es el Internet, sino también porque cada vez hay más modelos computacionales en donde lo que se simula son sistemas complejos. Entonces, ciencias de la computación también va hacia allá. También si pensamos en cómo se están autoorganizando nuevos procesos de creación de software, como en el código abierto, en el open source, también tenemos elementos de complejidad presente. Entonces, y en ciencias sociales también veo cada vez más encuentros. Simplemente por fin parece que nos estamos dando cuenta de que somos sistemas complejos, las sociedades humanas son sistemas complejos y de que podemos utilizar lo que ya se ha aprendido de otros sistemas complejos, particularmente biológicos y físicos. Podemos utilizar lo que hemos aprendido para ayudar a mejorar nuestros procesos políticos y económicos. ¿Y cómo crees que los sistemas complejos y que el estudio de la complejidad nos puede ayudar, o sea, puede contribuir a mejorar, a cambiar y a mejorar nuestra realidad actual? Bueno, lo voy a relacionar de nuevo con lo político. Desde el punto de vista político, sería muy bueno si pudiéramos finalmente extrapolar todo lo que hemos aprendido de cómo no organizar un sistema complejo en nuestra organización. Gran parte la manera como la autoorganización se hace posible es porque funciona con bucles de retroalimentación positivas y negativos. Entonces, si tenemos eso claro desde el punto de vista conceptual, podríamos llegar a entender mejor cuáles son esas interacciones, no elementos, porque siempre nos hemos enfocado en elementos, en personas o en hechos, sino cómo el conjunto de interacciones están generando ciertos tipos de retroalimentación positiva o negativa, y eso podría, si lo combinamos bien con una planeación de abajo hacia arriba, eso podría ayudarnos a guiar mejor la autoorganización del sistema.